Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 863 para acabar de estudiar el capítulo 4 del libro de Hechos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Continuamos estudiando el enfrentamiento entre los fariseos y los dos apóstoles. El Sanedrín no se atrevió a hacer más que lo que pudieron hacer, porque todos sabían que el cojo había sido sanado y que no podía hacerse a los apóstoles ninguna acusación que mereciera castigo. En vista de que el cojo sanado era conocido por todos, no podían negar que el relato del milagro fuera cierto, y además, como era una buena obra confirmada sin lugar a dudas, no podía explicarse un castigo. Tampoco podía justificar el castigo a los apóstoles por haber afirmado que habían sanado al cojo en el nombre de Jesús. Como los fariseos no tenían pruebas convincentes para culpar a los apóstoles, no tuvieron más remedio que dejarlos en libertad. No quiero decir que los dejaron tranquilos, porque los siguieron investigando, como lo hicieron con Jesús y que no cesaron hasta que consiguieron matarlo. Entonces Pedro y Juan fueron a contarle al resto de discípulos todos estos acontecimientos, según consta el versículo 23. Y todos unánimes comienzan una larga oración de alabanza a Dios y solicitando su ayuda para poder predicar su evangelio, según consta en los versículos 24 al 30. En esta oración los discípulos recuerdan las luchas que tuvo que soportar David contra los moabitas, amonitas y otros, para que el pueblo pudiese vivir en paz, y lo comparan con las luchas que los discípulos de Jesús están teniendo con los dirigentes judíos para poder proclamar el mensaje del Salvador. Realmente los apóstoles no se desanimaron frente a las amenazas de estos dirigentes judíos, sino que se acercaron al Dios que podía ayudarlos en cualquier peligro al que tuvieran que hacer frente. Las amenazas de los judíos estaban dirigidas, después de todo, contra Dios. Después de esta ferviente oración, en el versículo 31, podemos ver la rápida contestación del Señor. Dice así: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El hecho de que los discípulos hubieran recibido el Espíritu en Pentecostés no quería decir que no pudieran recibir una nueva unción en momentos futuros de necesidad especial. En verdad, el primer derramamiento del Espíritu los había preparado para recibir nuevos derramamientos. Lo mismo ocurre con todos los cristianos. La vida que comienza en el Espíritu, como lo indica el bautismo, puede ser continuamente renovada, dependiendo de la comunicación que podamos tener personalmente con el Señor. Desde allí en adelante, los apóstoles proclamaron el Evangelio en todas las ocasiones y en todos los lugares donde hallaban la oportunidad de hacerlo, sin hacer caso de cualquier tipo de amenazas que se les hiciera. En el versículo 32 podemos ver a unos discípulos llenos del Espíritu Santo, a los cuales ya no les daban importancia a los bienes materiales de esta tierra, sino que solo pensaban en los bienes espirituales, que son los que todos necesitamos para estar conectados con el Señor y poder convivir en la tierra nueva. Dice así este versículo 32: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta sublime unión ya la estuvimos comprobando en el tema estudiado ayer. No obstante, voy a leer el versículo 32 que dice así: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Y lo sigue explicando el versículo 34, que paso a leer, que dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. A Lucas le agrada detenerse en la descripción de la comunidad de bienes como una expresión de la igualdad y fraternidad manifestadas en la Iglesia primitiva. Movidos por la ley del amor, los miembros de la comunidad cristiana renunciaban voluntaria y espontáneamente a sus derechos de propiedad personal. Su generosidad era genuina, completa, sin esperanza de recompensa material. No se consideraban poseedores para beneficio propio, sino mayordomos para el bien de otros. En los dos últimos versículos podemos ver un ejemplo que nos pone Lucas respecto a este altruismo demostrado por los discípulos. Dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es la primera vez que se menciona a Bernabé, quien más tarde viajaría con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. No se sabe cuándo se convirtió al cristianismo. Como era levita, pudo haber participado en el servicio del templo y haber oído al Señor o a los apóstoles cuando predicaban allí. Era pariente de Juan Marco, quien vivía en Jerusalén. Bueno, pues hemos acabado el estudio de este capítulo 4 del libro de Hechos. Mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 864. Seguimos informando que cualquier duda o sugerencia podéis hacerlo en el WhatsApp del teléfono 653 57 74 75. Bendiciones y hasta mañana.